no sobrecargarlos. Y de igual forma, pues pedirles que vayan anotando, ¿verdad? El repaso lo vamos a hacer, ¿sí? De acuerdo a las clases. Y esto pues para que ustedes pues puedan ir anotando preguntas o posibles preguntas. Mi idea esto es que hagamos un cuestionario o un glosario para que en base a eso pues ustedes posteriormente pues puedan estudiar, ¿ok? Entonces, por ahí Lourdes me va a hacer favor de transmitir pantalla, ¿sí? Y vamos a iniciar con las generalidades, ¿sí? Del punto de generalidades, ya están igual, de igual forma en el Drive cargados todos los materiales. Entonces, pues yo les pediría que los descarguen, que por favor los vayan estudiando, repasando, y de este cuestionario que vamos a hacer ahorita, pues también pues vamos a formular las preguntas y ustedes pues encárguense de irlas respondiendo, y si lo pueden pues pasar algún documento de texto o algo, pues mucho que mejor, ¿sí? Entonces, de esta primera clase, ¿qué es lo importante o qué es lo que yo necesito que ustedes sepan? ¿Podemos avanzar, por favor? Obviamente, pues vamos a iniciar nosotros, o nuestra primera pregunta tendría que ser o saber formular qué es derecho internacional público, ¿verdad? Esa puede ser una pregunta de cajón, obviamente. Entonces, sería qué es derecho internacional público, y la definición, pues ustedes la encuentran allí en el material, ¿ok? Avancemos más, por favor. Ahí, como les decía, ustedes encuentran definiciones, ¿sí? No precisamente pues va a venir la definición tal cual, ¿verdad? Pero ustedes, por ya habiendo realizado el respectivo análisis, pues yo espero que sepan responder en caso se les pregunte eso, ¿ok? Avancemos, por favor. ¿Cuáles son las 4 etapas también del derecho internacional público? Esa sería la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas del derecho internacional público? Y asimismo, pues, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Sí, ya sea que venga, pues, cuáles son las fuentes, o bien que ustedes, pues, describan o sepan cuáles son cada una de ellas para poder responder en dado caso se les pregunte una de las fuentes como tal, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien se queda atrás, pues, sin ningún problema puede decirlo, ¿ok? ¿Me puede regresar a la anterior, por favor? No, pero al material no vamos a regresar porque ese material ustedes lo tienen en cuanto a las preguntas, ¿sí? La primera es que ustedes den una definición de derecho internacional público. La segunda es que señalen cuáles son las 4 etapas del derecho internacional público. La tercera es cuáles son las fuentes del derecho internacional público y la definición de cada uno. ¿Ok? Avancemos, por favor. Bien, si se dan cuenta, pues de este primer material tenemos esas 3 preguntas. Vamos a pasarnos ahora al siguiente. Licenciado, disculpe, ¿cuál fue la cuarta pregunta? Perdone. Bien. No, no hay cuarta todavía. La cuarta es ahorita. ¿Ok? Solo llevamos 3. Y la tercera, perdón, La entonces, cuarta, disculpe. ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Gracias. Ok. La cuarta sería, obviamente, una definición de qué es Comunidad Internacional de Estados. ¿Sí? La cuarta, dar una definición de qué es Comunidad Internacional de Estados. Avancemos, por favor. Licenciado, cualquiera de las que aparecen ahí o
La última a mí me parece la más acertada, la de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Justicia, o hay alguna en Puede específico. ser cualquiera, Gracias. puede ser cualquiera. Sí, le puede venir, como al final, pues, habíamos llegado al acuerdo de que, pues, fuera de respuesta múltiple, ¿verdad? Entonces, pues, puede venir cualquiera, ¿verdad? Lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí?, qué es, la comunidad internacional. Sí, incluso puede venir una definición que no esté en el material, ¿verdad? Pero, o si ustedes tienen el concepto y si tienen claro qué es comunidad internacional, obviamente, pues, la van a poder responder. Avancemos, por favor. Esta parte también, muy importante que ustedes puedan diferenciar entre comunidad y sociedad, ¿sí? Porque puede venir alguna pregunta con trampa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vimos fue la comunidad internacional de estados, en ningún momento pues vimos o nos enfocamos o desarrollamos qué era sociedad. Entonces, mucho ojo, pues las preguntas, si bien es cierto, van a venir como respuesta múltiple, pero tampoco las podemos, o puede venir tan fácil o era tan regalada, ¿sí? Entonces, pues sepan muy bien diferenciar. De repente, pues también les puede venir una serie de verdadero y falso, para que no sean solo muchas preguntas así de respuesta múltiple. Entonces, pues sí tener claras las definiciones y los conceptos y saberlos diferenciar. ¿Ok? Bien, avancemos, por favor. Avancemos más, avancemos más. Bien, aquí ustedes van a encontrar ejemplos de lo que es o cómo se ha venido desarrollando la comunidad internacional de estados. Entonces, pues les podría venir algún ejemplo también, ¿verdad? De, de qué es comunidad de estados para que, pues, no sé, ustedes pongan si es verdadero o falso, que ese es un antecedente de la comunidad internacional de estados, o bien que sepan diferenciarlo entre comunidad y entre sociedad, ¿sí? De aquí, indiscutiblemente, pues también tendría que ser objeto de evaluación, ¿verdad? En cuanto a en qué niveles se encuentra organizada la comunidad internacional en la actualidad. O asimismo les puede venir algún ejemplo de, de cómo está organizada y ustedes responder si es a nivel universal, a nivel internacional, a nivel regional o a nivel subregión. ¿Ok? Lick, Ya entonces llevamos ¿qué? Seis, siete preguntas. la pregunta es entonces, ¿en qué niveles se encuentra organizada la comunidad internacional? ¿Es así? Sí, en cuántos niveles o bien en qué niveles se encuentra organizada la comunidad internacional? Gracias. Que a la orden. Avancemos. Yo creo que esas serían las de este material, porque Licenciado, ahí disculpe, finaliza el mismo. la anterior, la de los Dígame. antecedentes, ¿cómo era, perdón? eh, ¿Cuáles son los antecedentes o cuáles son los ejemplos reales de cómo se ha desarrollado la comunidad internacional? Igual si usted le da una lectura del material, pues va a ver ahí ejemplificado y el desarrollo histórico de en qué momento o en qué etapa pues se vino dando, ¿sí? Posteriormente, pues en el tema de la comunidad internacional que fuimos definiendo y fuimos viendo cómo se fue fraguando la misma, pues ya empezamos a ver los antecedentes históricos y jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas. Y por ahí pues vimos, si se recuerdan, pues aquellos videos de las guerras y todo lo que fue pasando alrededor de estas, ¿verdad? Y cómo estos pues sirvieron de antecedente para consolidar hoy en día la Organización de las Naciones Unidas, que pues es nuestro máximo referente de una comunidad internacional de estados. Entonces, en cuanto a las guerras como tal, pues que se memoricen fechas y todo, pues no, ¿sí? Hay ciertos temas que sí
se encuentran en la diapositiva, así que sí desarrollamos y que para mí realmente es lo que importa más allá, pues, de datos históricos y todo. Entonces, en cuanto a datos históricos, fechas y todo, en cuanto a eso, yo les pido que no se preocupen porque eminentemente, pues, no va a venir que ponga alguna fecha o una pregunta, pues, muy, muy específica, muy rebuscada en cuanto a fechas, ¿verdad? ¿Sí? Avancemos, por favor. Y ya ejemplos así específicos como World Wilson, el Pacto de la Sociedad de Naciones, pues estos sí ya ustedes van a tener que estudiarlos y aprenderse, pues, qué fue lo que pasó, qué temas trataron, quiénes participaron, ¿sí? Porque, si bien es cierto, no se les van a preguntar fechas exactas, pero se recuerdan por ahí que existieron ciertos grupos de países aliados, los cuales, pues, estaban divididos, ¿verdad? Entonces, que ustedes identifiquen, obviamente, sí, quiénes pertenecían a cada grupo y qué importancia, pues, tuvo cada uno, ¿ok? Igual en cuanto al Pacto de Sociedad de Naciones, pues ese fue otro antecedente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se fraguó ahí? ¿Qué se dio? Posteriormente con los pactos de no agresión, cuando ya deciden no atacarse, ¿verdad? La declaración del Pacto de Saint James, ¿sí? En sí, yo esperaría que de este material en específico de esta clase, pues ustedes sí hagan, no sé, se me ocurre, pueden hacer un cuadro como comparativo o algún tipo de organigrama gráfico donde pongan pues los antecedentes y las cuestiones relevantes de cada uno, pues para que lo puedan identificar, ¿verdad? Igual, pues yo al momento de dárselos traté de resumir y de ser lo más concreto posible. Entonces, podría ser un muy buen ejercicio que ustedes pues elaboren algún tipo de cuadro, ¿verdad? Esto les ayudaría mucho a, pues, fijar, los hechos o los acontecimientos que se dio en cada uno. Eso, pues, te los dejo ahí como recomendación, ¿verdad? Para que el material, pues, sea más digerible y, pues, sea más rápido su estudio, ¿ok? Bien, hasta aquí llevamos, 7 preguntas, si no estoy mal, ¿sí? Esta clase, o los antecedentes, pues, lo dividimos en 2 y de igual forma. De este material, pues, les va a servir a ustedes o tendrían que utilizarlo para complementar ese cuadro, ¿verdad? Y hacer un cuadro general de todos los antecedentes históricos que, pues, precedieron a la Organización de las Naciones Unidas. En este, pues, nosotros ya encontramos otros hechos o otros actos, ¿verdad? Como las conferencias de Teherán, asimismo, pues, la conferencia de Dumbarton-Oaks, la declaración de Yalta, la conferencia en San Francisco que precedió o fue ese punto de arranque para la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y esta, sí, como consejo, es a la que más le tendrían que poner atención, ¿verdad? Porque es donde finaliza o con la misma, pues es que se firma la Carta de San Francisco, donde se crea la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Para mí, esta es la más importante, es la que ustedes tienen que saber. Entonces, en esta, pues sí, donde se firmó, cuándo se firmó, quiénes participaron, cuántos estados participaron en su momento, que eso pues ya lo explicamos. Eso pues sería lo más importante, ¿verdad? De igual forma, pues establecer en cierta parte o en cierto punto, pues quiénes fueron los precursores, ¿verdad? Hay un poco de historia de quién fue el que le dio el nombre, como en este caso Franklin Roosevelt, ¿verdad? Esos también pueden ser preguntas. Mucho ojo con los nombres, ¿verdad? Tenerlos claros para que los podamos poner en una serie de verdadero o falso para que ustedes pues lo tengan en cuenta. ¿Ok? Avancemos al otro material, por favor. Posteriormente, pues ya empezamos a ver las cumbres internacionales. Igual, como consejo para este punto de las cumbres internacionales, hagan un organigrama o un cuadro donde puedan establecer cuáles son, ¿verdad? El G20,
¿sí? El G7, quiénes son los países que participan en cada uno, cuáles son los fines, ¿sí? Por ahí también se les podría preguntar cuándo se dio el hecho de la utilización de la misma moneda en el sector europeo, cuáles son los fines de, de la Unión Europea como tal, y asimismo los fines de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que también estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto lo encuentran ahí bastante sintetizado. Del SICA, pues, qué funciones tiene. Y también aprendámonos el nivel de integración de cada uno, ¿sí? Si es regional, si es subregional. Y asimismo, pues, identificar, obviamente, algunos que solo aplican para Centroamérica, otros que solo aplican para Latinoamérica, otros que solo aplican para Europa, ¿sí? Y ver bien si ciertos países, pues, pertenecen o forman parte de cada uno de estos. Porque recuérdense que hay países que han sido o fueron expulsados de estas cumbres internacionales, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Y cómo viene la distribución del examen? Sí, Solo licenciado. Sí, sí. pongámonos en el último material, por favor, y sería el de organismos internacionales. Sí, no sé si alguien tenía alguna duda por ahí, ¿no? Bien, en cuanto a este de organismos internacionales, pues la definición de organismo internacional, obviamente, pues ustedes la tienen que conocer o la tienen que manejar, y la misma mecánica, ¿verdad? Sí, diferenciar entre la comunidad internacional de estados y entre un organismo ya como tal, ¿sí? Como les digo, no se centren. O mi idea no es que ustedes de memoria se aprendan las definiciones o los conceptos, sino que sepan conceptualizar, que sepan entender las figuras y por lo tanto, pues no les va a venir textual, ¿verdad? Sí, porque preguntarles textual sería hacerles un daño a ustedes, sino que la intención es pues que ustedes hagan ese análisis interpretativo, ¿sí? Entonces, la definición, obviamente, de organismo internacional seguro que viene en su examen, ¿ok? Avancemos más, por favor. La clasificación de los organismos internacionales, pues también ahí está bastante clara y cuáles pertenecen a cada uno. Entonces se me ocurre, podría haber una pregunta donde ustedes se les indique que la ONU, dentro de la clasificación de los organismos internacionales, la ONU, ¿sí? ¿A cuál pertenece? O si la ONU, o atendiendo a la clasificación por su alcance geográfico, la ONU es universal o puede venir con trampa en una serie verdadero o falso, si la Organización de las Naciones Unidas, pues, es ese organismo regional y por ahí uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, a lo cual, pues, yo espero que ustedes lo identifiquen como falso, ¿verdad? Sí, entonces muy importante, pues, que se aprenda la clasificación y de la clasificación, pues, ejemplifiquen y sepan bien identificar cuáles, pues, son, pues, ya si es atendiendo a la situación geográfica o a la finalidad, ¿verdad? Si son políticos, económicos o de otro índole, ¿ok? Licenciado, solo una consulta. Si viene la pregunta Dígame. de a qué clasificación pertenece la ONU, pues está básicamente en las Pero, tres. sí, pero ojo con la pregunta porque le puede venir atendiendo a una clasificación geográfica o en cuanto a su finalidad o a su objeto, ¿verdad? Por ahí, o a sus funciones, o a su estructura. Entonces, mucho, mucho ojo al leer las preguntas, ¿verdad? Ah, ya. Gracias. Ok. Pues de la Unión Europea ya les había adelantado por ahí la pregunta de cuándo se hizo pues obligatorio lo del uso del euro, ¿sí? O quién es el encargado. Asimismo, pues de la OEA, cómo está integrada, ¿sí? Se recuerdan que por ahí vimos quiénes pues integraban y que hay diferentes, o está estructurada administrativamente a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pues la presiden? ¿Sí? Los órganos especializados, cuál es la función de los mismos.
Sí, que todo esto pues lo encuentran específicamente en este apartado, ¿verdad? Avancemos, por favor. La Asamblea General, ¿sí? También cómo está compuesta, cuáles son sus funciones, les puede venir alguna función, y mucho ojo en pues, atender o tener muy en cuenta cuáles son las funciones. Y si se dan cuenta al final, ¿sí? Podemos diferenciar las funciones de una asamblea general o de un órgano de poder que las de un órgano administrativo o las de un órgano especializado o de asesoría, porque van a ser distintas, ¿verdad? Entonces, sí, apréndanse bastante bien cuáles son las funciones y yo creo que, pues, si aplicamos un poco la lógica en ese ejercicio, pues vamos a entender, pues, que atendiendo a ese nivel jerárquico, ¿sí? A mientras más importante la acción o la tarea o el objetivo que tengan, pues obviamente va a estar definido, va a estar o va a ser objeto de un órgano competente, ¿verdad? En el entendido de que un órgano especializado no va a ser el órgano supremo de la organización, ¿verdad? ¿Sí? Y asimismo, pues apréndanse cómo están compuestas, si pueden investigarlo, quiénes son los países que conforman pues la Organización de Estados Americanos, eso también, porque eso yo si no me recuerdo, no está en el material, pero eso sí se los dije en una clase. Y como ustedes tienen ahí grabaciones de las clases, pues también podrían escucharla. Y si no, pues si ya no les da tiempo, porque entiendo que ya no tienen o ya no alcanza tanto el tiempo, pues investiguenlo, ¿verdad? Pero importante que lo sepan también, ¿ok? Avancemos más. Perdón, Nick, ¿qué dijo en esta última parte? ¿Cuál era la pregunta? Los países que integran la Organización de Estados Americanos, Ah, muy bien. ¿ok? Los consejos, qué función tienen, diferencien entre el consejo permanente y los otros dos, ¿sí? Igual el comité jurídico, la Secretaría General, como les digo, apréndanse pues denle una leída, ¿verdad? A los órganos y como que apréndanse más que aprenderse la función de cada uno, apréndanse cuáles son los órganos, porque pues es fácil a la hora de nosotros ya ver qué es lo que busca o cuál es la tarea de cada uno, pues amarrarlo o interpretar que va a ser una función, por ejemplo, del comité jurídico o bien de la Comisión Interamericana, ¿verdad? Sí, creo que pues en ese caso no hay tanto pierde. ¿Ok? Avancemos, por favor. Avancemos más. Esto de las conferencias especializadas y las organizaciones especializadas sepan definir o apréndanse cuál es la función y pues la definición que se hay de cada una, ¿verdad? Porque no son lo mismo, ¿sí? Y a veces tienden mucho a confundirlas. Entonces, pónganle mucho ojo. O una pregunta podría ser cuál es la diferencia entre una organización especializada y un órgano especializado. ¿Ok? Bien. Y pues creo que ahí finaliza, ¿verdad? La última fue, ¿cuál es la diferencia entre un órgano especializado? Sí, y las organizaciones especializadas. Muy bien. Bien. Entonces, si se dan cuenta, pues ustedes dicen que es mucho contenido, yo siento que realmente no es tanto, pero como les digo, la idea es pues apoyarlos también, ¿verdad? Entiendo que la carga es bastante. Entonces, el tema de las políticas de Estado, eso va a ser objeto de examen para el segundo parcial, ya que el segundo parcial, pues, y de igual forma nos da para que sea un poco más extenso o tenga un poco más de puntos, ¿sí? Quiero, pues, por ahí recordarles cómo se llama la tarea, ¿sí? Tienen una tarea pendiente, ¿sí? Esa tarea, para poderla hacer, pues, tuvieron que haberse conectado a la clase porque ahí se dieron las instrucciones y ahí se tomó la asistencia respectiva. Entonces, no la vayan a olvidar, por favor, mañana. Y asimismo, pues se recuerdan que hubo por ahí un laboratorio, ¿sí? Ese laboratorio fue un viernes. Entonces, ese laboratorio que fue el día de viernes,
no recuerdo la fecha exacta ahorita, pero ese laboratorio va a tener un valor de 2 puntos. Y esta, esta tarea, bueno, sí, esa tarea que entrega mañana, pues tiene un valor de 3 puntos, ¿sí? Pero esas tareas no son, o sea, mañana tenemos un examen de 30 puntos, ¿ok? O sea, mañana ustedes se juegan sus 30 puntos fijos. Esas tareas o esos 5 puntos, pues ya entran dentro de la distribución. Si se recuerdan cuando en la primera clase del curso que hicimos como la distribución general de cómo iba a estar el punteo y cómo estaba estructurada la clase, pues se recuerdan que para el segundo parcial, pues por ahí son 10 puntos de tareas. Entonces ya llevamos 5 y obviamente ahorita en el desarrollo del segundo parcial, pues vamos a, a calificar los otros 5. ¿Sí? Entonces mañana o ustedes mañana pues presentan su tarea y tienen sus puntos. Y si entregaron la primera, pues van a tener ya 5 y pues yo estoy seguro que mañana todos sacan 30. ¿Sí? Sí, o sea, no espero notas abajo de 30. Entonces, si se dan cuenta, pues tienen el material. Normalmente yo no hacía repasos, ¿sí? No hacía repasos porque no lo consideraba oportuno, pero pues creo que las cosas se han ido manejando bastante bien y pues a veces pues sí se generan esas dudas, ¿verdad? Sobre qué va a venir, o qué me van a preguntar y cómo va a ser, pero eso ya lo hemos dejado bastante claro nosotros en el desarrollo del curso. Entonces, para los que no lo recordaban, pues son por ahí unas preguntas nada directo, todo de respuesta múltiple y por ahí pues una serie de falso y verdadero también, ¿ok? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a Dígame. repetir lo que mencionó? Porque como se silenció, no se escuchó, perdone. De la distribución, de cómo viene el examen, preguntas de respuesta múltiple y serie de verdadero y falso. ¿Sí? Créanme que Licenciado. estoy seguro que va a ser el examen más amigable que ustedes han tenido. Yo espero, no sé cómo estarán evaluando ahora, pero pues el examen no viene difícil. ¿Sí? Si ustedes apuntaron las preguntas que les dije ahorita, si ustedes durante el desarrollo del curso fueron apuntando, porque yo también, sí, les di unas preguntas cuando íbamos desarrollando el curso, les decía, miren, esto va en el examen, ¿sí? Ese plus, pues los que lo apuntaron también ahí lo tienen, y créanme, también vienen esas que les dije en su momento, Licenciado, ¿ok? una consulta con Dígame. respecto a la última pregunta acerca de las diferencias entre la organización especializada y órgano especializado. No sé si estoy Sí, mal, pero es sería la diferente diapositiva 21 y la diapositiva 22, organizaciones que son especializadas, perdón, las conferencias especializadas conferencias. Sí, y esa era mi los duda. órganos, sí, Conferencias, y ¿verdad? los órganos especializados, sí, Correcto. Sí, gracias. eso sería. Ok, Erika, no sé si usted ya preguntó. Buenas noches, Lick. Perdone, yo tengo Buenas una noches. duda con respecto al trabajo que hicimos en el grupo, Ujú. donde tomamos las capturas. ¿Ese trabajo lo vamos a entregar uno por grupo y la captura de cada uno o cada uno debe de presentar su propio trabajo? Mire, pues, van a entregarlo. ¿Se recuerdan que yo les dije que No si se le escucha. podían adjuntar si podían adjuntar una captura de todos, o hay alguien que tiene que encargarse de juntar la captura de todos, pues magnífico. Y si no, pues mañana voy a tratar, o vamos a tratar con Lourdes de estarlas recibiendo y todo para que ustedes, ¿cómo se llama? Pues puedan irlas entregando. Lo ideal es que ya lo lleven esto, pues para ahorrarnos para ahorrar tiempo y que no tengan que juntar a todo el grupo, ¿sí? Los que lo hicieron solos, pues solo con que enseñen su captura, o que si la hayan impresa, miren, es que si la hayan impresa es muchísimo mejor porque es más rápido. Pero si Así no, le llevamos nosotros como grupo impresa ok, de la cultura de todos. excelente, ¿sí? Los que lo hicieron en grupo, llévenlo así, los que lo hicieron solos, pues llévenlo solo o solo me lo enseñan en el teléfono cuando pues pasemos por ahí o cuando entreguen su examen. Y los que no lo hicieron, pues ya nos aceptan, ¿ok? A ver, Ángela, díganos, ¿cuál es su duda? Buenas noches, licenciado. Buenas Entonces, noches. ¿es una sola hoja de laboratorio por grupo
¿O cada Sí, quien debe correcto. llevar? No. Es una hoja de laboratorio por grupo, para los que lo hicieron en grupo. Gracias, Liz. Ok, a la orden. No sé si hay otra duda. Compañeros, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Bien, si no hay ninguna otra duda, pues con esto finalizamos el repaso, ¿sí? Y espero les vaya bastante bien, todavía tienen tiempo, no se confíen, la verdad no se confíen porque a veces el examen viene muy fácil, pero ustedes se confían y ahí les va mal. Entonces, Licenciado, sí, dijo que eran 10 preguntas, ¿verdad? sí, Ah, 10 bueno, preguntas. pues no sé si estarán de acuerdo los compañeros, pero si fuera posible subirle a 15 por lo menos, porque lo que pasa es que con 10 uno se confunde en una y se le fueron un montón de puntos. No, pero es que viene la serie de verdadero y falso también, entonces no se preocupen. Ah, bueno. Sí, O sea, son 10 en total. sí. No se preocupe ahorita por cuántas vengan en total o la distribución, sí, no se preocupe, la distribución viene ahí bien dada. Igual, si usted repasa y estudia, pues le va a ir bastante bien, seguro. Pero como les digo, el examen es bastante amigable, ¿sí? No viene, no es cosa del otro mundo. Y normalmente pues se tardan hasta entre 5 a 10 minutos, es el promedio de tiempo que se tardan haciendo mi examen. Entonces, el examen lo empezamos a las 7, ¿sí? Normalmente eh, nos dan 2 salones. No sé si ahora nos dieron 2 salones, pero normalmente nos daban 2 y no alcanzaban 2, porque las secciones que tenía anteriormente eran de 350 a 375 alumnos. Hoy somos menos. Hasta el momento en el sistema me aparecen como 185. Entonces vamos a ver si nos dieron 2 salones, pues a las 7 empieza el examen. Sí, yo el día de mañana doy clases en otra universidad, entonces llego así en punto de las 7. Entonces, si llego a las 7 con 1 minuto, no se van a preocupar, no vayan a pensar que no va a llegar, sí, pero normalmente soy o llego muy puntual. Entonces, a las 7 inicia el examen y yo estoy seguro que a las 7:10, pues ya todos terminaron su examen, ¿ok? ¿Y hasta qué horas tenemos para entregarlo, Lee? Hasta Por si las llegamos. 9, hasta las Ah, 9, hasta las 10. Así que si quieren, yo no me voy hasta que no se va el último y hasta que no se hayan examinado todos. Entonces, por eso no se preocupen, ¿ok? gracias, Lee. Igual no olviden llevar su documento de identificación, pues por ahí pasan las personas que me ayudan a cuidar examen, revisándolo y todo, y pues lleven lapicero, porque me ha pasado que a veces me dicen, Lick, mire, es que no traje lapicero, no me presta uno, y como sea, sí, vayan listos, con un lapicero y su ID que lleven está perfecto. Y como les digo, les va a ir bastante bien, ¿ok? Y pues cuestiones de estar copiando y todo, sí, yo, por lo mismo que trato de ser como muy didáctico en cuanto al examen, sí somos demasiado severos y demasiado estrictos en cuanto a estar copiando o si encontramos teléfono, ¿no? Lástima que no es como el colegio, que si les quito el teléfono me lo puedo quedar, pero pues evitemos esas cuestiones, ¿verdad? O estar sacando chivo. Y si miramos a alguien con chivo, quitamos el examen y le ponemos un punto para no ponerle no se presentó, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso y pues ya estamos grandes, ¿verdad? Estamos estudiando para ser juristas y se supone que nosotros pues tenemos que defender la verdad y actuar con rectitud y pues todos los postulados que nos da el Colegio de Abogados. Entonces, mañana les encargo, no vayan a estarse copiando porque a veces se confían que los auxiliares ustedes los conocen o algo, pero puede ser que haya alguien que no conozcan. Entonces, si les quitan el examen, sí me veo en la penosa necesidad de, pues, de ponerles un punto nada más y que lo entreguen, ¿verdad? Y aparte, pues vienen 3 variantes diferentes. Entonces puede ser y eso me pasó el semestre pasado, había exámenes idénticos, pero como era diferente variante, obviamente las respuestas no eran las mismas. Y por eso perdieron, o no perdieron pues, porque al final y lograron salir ahí raspados, pero créame que yo me doy cuenta y me tomo la tarea de revisar uno por uno los exámenes y los reviso yo,
porque no me gusta que los auxiliares lo revisen, no porque no confíe en ellos, sino porque pues, entiendo y yo miro esa como una tarea obvia para el catedrático. Entonces, cuando miraba la variante A y la variante B, pues tenían la misma respuesta, ¿verdad? Imagínense, y algunas pues puede ser que eran similares, pero en otras sí sacaron 6, 9 puntos, cuando en la otra variante sacó 30 que le dio copia, ¿verdad? Entonces tampoco se confíen de eso, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda, si no, pues nos vemos mañana allá en la universidad, sí, a las 7. Licenciado, feliz noche. A la orden, feliz noche. Feliz Nos noche. vemos, pues, si alguien, Feliz noche, Feliz Vic. noche. si alguien tiene problema para entrar al Drive, Feliz me puede noche, Luis. escribir y ahí lo solucionamos, pero a estas alturas creo que ya todos, ¿cómo se llama? A estas alturas ya todos, pues ya tienen acceso al Drive. Sí. Que tengan una buena Feliz noche y noche. pues, nos vemos mañana.